Hola, en este video te voy a hablar sobre matrices de transformación homogéneas y la forma de utilizarlas para describir la postura del cuerpo sólido en el espacio. Quédate a verlo. Las matrices de transformación homogéneas nos ayudan a resolver el problema de modelado cinemático directo del robot, que consiste en encontrar la posición y orientación del efector final a partir de posiciones articulares conocidas. En el caso de un robot de 2 grados de libertad, es muy sencillo construir la función de cinemática directa utilizando un procedimiento geométrico. Sin embargo, las cosas se complican cuando extendemos el estudio a robots de más grados de libertad. Tratar de resolver el problema por un método geométrico resulta muy inadecuado. Lo más adecuado es utilizar un procedimiento mediante álgebra lineal y para eso vamos a utilizar las matrices de transformación homogéneas. En el video anterior estudiamos todo lo referente a las matrices de rotación. Te invito a ver el video si es que no lo has visto. En este caso vamos a estudiar las matrices de traslación y para ello vamos a comenzar analizando este pequeño diagrama. Vamos a suponer que tenemos un sistema x0, y0, z0. Vamos a trasladar sobre este sistema cartesiano una cantidad a sobre el eje x, después una cantidad b sobre el eje y después una cantidad c sobre el eje z. Bueno, aquí vamos a colocar nuestro nuevo sistema cartesiano. Vamos a tratar de encontrar la relación que hay para hacer la conversión de coordenadas del sistema 0 al sistema 1, suponiendo que tenemos un punto P fijo y este punto P fijo se puede expresar tanto en coordenadas del sistema 0, que serían x0, y0, z0, y P1, que serían x1, y1, z1. Para simplificar el análisis, observemos lo que sucede en el plano XY. En este caso estoy representando los sistemas con sus vectores unitarios, el sistema I0, J0, que me representaría el sistema x0, y0, z0, y el sistema x1, y1, z1 lo estoy representando con los vectores unitarios i1 y j1. No hemos quitado el k1 ni el k0, estos están saliendo de la pantalla, simplemente como lo estoy haciendo en un plano, pues no lo represento, y vamos a observar lo que sucede con las coordenadas. Bueno, la primera coordenada de un punto P arbitrario cualquiera, marcado aquí como P, estaría dado en el sistema 0 por la coordenada x0. Sin embargo, en el sistema x1 tiene coordenada x1 y también tenemos involucrado a la distancia a. Si observamos aquí el tamaño de los segmentos, x0 se da por la suma de a más x1. Ese sería el primer resultado. Ahora observemos lo que sucede en el eje y. En el eje y tenemos una distancia y0 que sería la distancia marcada desde el origen del sistema 0 hasta el punto P. Y esta también la podemos hacer mediante la suma de las otras dos distancias que serían b y y1. Entonces, y0 me queda como la suma de b más y1. En el caso de z, vamos a extender este mismo razonamiento haciendo que la distancia que recorrimos para desplazar el sistema 0 al sistema 1 sobre el eje z fue c y la coordenada en el sistema 1 es z1. Este resultado lo puedo expresar de una forma matricial, pero para expresarlo de una forma matricial necesito hacer que este producto matricial sea de una matriz 4×4 multiplicada por un vector de 4×1. Bueno, en este caso tendría x0 es igual a este 1 que multiplica x1 me daría x1 más a por 1 me daría más a. En el caso de y tendríamos y1 más b, en el caso de z tendría z1 más c. Este vector que colocamos aquí es un vector constante, solamente lo dejamos para ser consistente en la multiplicación, y este no tiene nada de x, nada de y, nada de z, por eso lleva 0, 0, 0, y luego lleva un 1. Este 1 multiplicado por este 1 de este vector nos daría el 1 de este vector. Esta matriz que se forma de 4×4 es una matriz que se conoce como la matriz de traslación, con los tres parámetros de traslación, que serían los tres ejes x, y, z, y recibe a, b y c como parámetros. En los libros de texto encontrarás las matrices de traslación pero de forma individual, es decir, el caso donde solamente se ha producido una traslación sobre el eje x, o donde se ha producido una traslación sobre el eje y, o donde se ha producido una traslación en el eje z. Desde el punto de vista computacional, esto no es eficiente. Si tú quieres hacer una traslación en los tres ejes, tendrías que multiplicar estas tres matrices. Es por eso que a mí me gusta más utilizar una sola función que te permite la traslación en los tres ejes.
Ya que la idea es sustituir el análisis geométrico por un análisis sistemático utilizando multiplicación de matrices y vectores para el cambio de coordenadas en los sistemas de traslación y rotación, pues resulta que tenemos una inconsistencia por el tamaño de la matriz de traslación. Es decir, si yo quiero representar la rotación y la traslación mediante una multiplicación matricial, en el caso de las matrices de rotación que vimos en el caso anterior, eran matrices de rotación puras, las cuales tenían dimensiones 3×3. En este caso, las matrices de traslación tienen una dimensión de 4×4. Es por ello que lo que hacemos es extender las matrices de rotación para que la multiplicación sea compatible a una dimensión de 4×4. Entonces, en este caso, tenemos la matriz de rotación en X extendida, la matriz de rotación Y extendida y la matriz de rotación Z extendida. A estas matrices se les conoce como matrices de rotación homogéneas y llevan aquí en este pedacito o esta submatriz de 3×3 la matriz de rotación individual o matriz de rotación pura que vimos en el video anterior. Ahora vamos a ver el caso en donde queremos juntar en una sola matriz tanto la operación como de rotación y traslación en los sistemas cartesianos. Tenemos como ejemplo un sistema origen, un sistema x0, y0, z0, el cual lo voy a trasladar para mover su origen a otro lugar. Aquí lo estoy marcando con un vector de distancia d. Bueno, una vez que trasladamos el sistema cartesiano a su nueva posición en el nuevo origen, aplicamos una rotación arbitraria, una rotación cualquiera, y con esto voy a generar el sistema x1, y1, z1. La matriz de transformación que me lleva del sistema 0 al sistema 1 la voy a conocer como la matriz de transformación H, y esta me va a servir para encontrar la relación que hay en un punto arbitrario para especificar el cambio de coordenadas del sistema 0 al sistema 1. Entonces, en este caso, tengo un vector asociado P0 que me llevaría desde el origen del sistema 0 al punto P arbitrario, y tendría un vector que me lleva del origen del sistema 1 al punto P. Aquí tengo escrita la relación que hay entre estos sistemas cartesianos. En el caso de P0, es un vector que puedo ubicar por las coordenadas x0, y0, z0. En el caso de P1, será el vector que puedo ubicar con las coordenadas x1, y1, z1. Aquí la matriz H contiene la matriz de rotación que nos indicaría cuál sería la orientación del sistema 1 con respecto al sistema 0. Y D sería el vector de desplazamiento que me lleva de transformar el origen del sistema 0 al sistema 1, tal como lo estoy especificando a continuación. R es una matriz de rotación pura, D es un vector de traslación, y esta parte de aquí lo que me denota es un vector constante de 1×3, es un vector nulo. Como lo mencioné, D es un vector que me denota la posición del origen del sistema 1 con respecto al sistema 0. Sin embargo, R también lo podemos descomponer en vectores. En el caso de R lo voy a descomponer en vectores columna, y en este caso voy a tener N, S y A. De tal forma que podemos cambiar la notación de H a una notación de partición en vectores. Tendría aquí el vector N de 3×1 y luego abajo tendría un 0. El vector S de 3×1, abajo de este tendría un 0. El vector A de 3×1, abajo tendría un 0. Y el vector D de 3×1 y abajo tendría un 1. Entonces, N va a ser el vector que nos va a representar, es un vector unitario, el cual nos va a representar la dirección del eje x1 con respecto al sistema cartesiano 0, que es el de referencia. S es el vector que nos va a representar la dirección del eje y1 con respecto al sistema de referencia x0, y0, z0. Este también es un vector unitario. A es otro vector unitario, el cual nos representa la dirección de z1 con respecto al sistema de referencia x0, y0, z0. Y otro análisis que puedo hacer sería el de determinar la partición que tiene esta matriz de transformación H y compararla con una partición que voy a hacer en las matrices individuales, en las matrices de transformación homogéneas individuales, como en el caso de la matriz de traslación, las matrices de rotación, las compatibles ya con las de 4×4. Bueno, empezamos con la partición de la rotación. En la rotación, lo que podemos observar es que en el caso de la matriz de traslación, la rotación es una matriz de identidad. Esto significa que en una matriz de traslación no hay cambio en la orientación de los sistemas cartesianos. En el caso de la matriz de rotación en X, pues lo que tenemos es la matriz de rotación pura X,
En el caso de Y lo mismo, en el caso de Z lo mismo. Ahora analizamos lo que sucede con el vector de traslación. En el caso del vector de traslación, en la matriz de traslación, pues yo aquí lo que tengo son los componentes de traslación A, B y C, que sería el desplazamiento que hay del sistema 0 para llegar al sistema 1. En el caso de las matrices de rotación homogéneas, yo voy a tener un desplazamiento 0 en este vector, ya que la operación que estoy representando es simplemente una rotación. No hay desplazamiento entre los orígenes de los sistemas involucrados. Y en el caso del último vector que tenemos aquí abajo, bueno, pues es un vector constante, es un vector que se forma por 0, 0, 0 y 1. Sería el mismo caso en las 4 matrices de transformación homogéneas individuales. Vamos a aplicar el conocimiento que tengo sobre la matriz de transformación homogénea para resolver este ejercicio. En este ejercicio lo que se pide es determinar esta matriz de transformación H que me lleva del sistema 0 al sistema 1. Como podemos observar aquí en la geometría, pues el sistema 0 lo tengo marcado aquí en negro. Tengo un triángulo rectángulo asociado con un ángulo θ. La hipotenusa tiene una longitud L. Y tengo el sistema 1, el x1 y 1 z1, con x en la dirección de la hipotenusa. Te presento aquí una posible solución. Es importante mencionar que hay más de una solución para resolver este problema. Te voy a enseñar una solución lógica. Bueno, tengo el sistema x0, y0, z0, con el z0 fuera de la pantalla, por eso es que no está dibujado. Tengo el triángulo rectángulo formado por el ángulo θ. Y aquí lo primero que voy a hacer es aplicarle una rotación en z. Por la regla de la mano derecha sería una rotación z de ángulo θ positivo. Aquí generamos un nuevo sistema cartesiano. Este que estoy señalando con el mouse sería mi nuevo x, sería la dirección del nuevo x, y esta sería la dirección del nuevo y. Después de esta rotación, le aplico una traslación sobre el eje x cantidad L, que sería la hipotenusa. Con esto doy origen al sistema x1, y1, z1. La forma de representar esto mediante operaciones individuales, bueno, pues es precisamente lo que te acabo de explicar. Primero aplicamos una rotación en z con cantidad θ, su argumento es θ, y luego una traslación individual x con longitud L. Desarrollando esta multiplicación de estas dos matrices de rotación en z con θ y traslación en x con L, me daría de forma explícita este resultado que tengo aquí. Si observamos aquí la submatriz de rotación, lo que contiene es la dirección que hay o la relación que hay de orientación del sistema 1 al sistema 0, que sería una rotación aplicada en el eje Z. En el caso de la traslación, tengo la longitud de lo que valen los catetos. En el caso de X, lo que tengo aquí es que estoy ubicando el cateto adyacente, que sería L por el coseno de θ, y la longitud del cateto opuesto sería L por el seno de θ y sería esta cantidad. Aquí está resaltado, submatriz de rotación es una rotación en Z, vector de traslación es lo que te acabo de explicar, que serían las longitudes de los catetos. En el caso de Z no hay traslación. Ahora tengo un ejercicio que es un poco similar al anterior. La diferencia que tengo con el caso anterior es que a pesar de que se ubica el origen del sistema x1, y1, z1 en el mismo punto, la orientación del sistema x1, y1, z1 con respecto al sistema x0, y0, z0, pues no tiene rotación en z, es decir, solamente tiene una traslación. Para resolver este problema, la forma más sencilla de aplicar la solución sería aplicando la traslación sobre los catetos. En este caso, tendría primero una traslación sobre el cateto adyacente, seguida de una traslación sobre el cateto opuesto. Desde un punto de vista matemático y no eficiente, como les mencionaba que utilizar las operaciones individuales, sería multiplicar una matriz de traslación en X por una matriz de traslación en Y, con los respectivos valores. Si desarrollamos este producto, bueno, pues yo me puedo dar cuenta que esto se pudo haber sustituido fácilmente por una sola matriz de traslación con los tres parámetros, con sus respectivos valores, en donde en Z no hay desplazamiento. Podemos observar aquí en la matriz de rotación o en la submatriz de rotación que como tenemos la misma orientación para ambos sistemas cartesianos, lo que nos da es una matriz identidad. Y en el vector de desplazamiento tenemos exactamente el mismo vector de desplazamiento que en el ejercicio anterior. Vamos con el siguiente ejercicio.
Ahora mis sistemas cartesianos se encuentran de la forma en la que estás viendo esta figura. Hay que encontrar la matriz de transformación que me lleva del sistema 0 al sistema 1. Te voy a mostrar la primera solución. La primera solución consiste en aplicar primero las traslaciones en los respectivos ejes para llegar al origen, a su nuevo origen, pues. Después de estar en el nuevo origen, aplicamos una rotación de 90 grados y termina con la orientación deseada, lo que nos está marcando el ejercicio. La solución sería la que estás viendo aquí donde estoy señalando con el mouse. Sería una matriz de traslación 3,2,0 con los respectivos ejes X, Y, Z y luego la matriz de rotación en Z. Vamos a ver que tiene la misma solución con respecto a una segunda versión que te voy a mostrar enseguida. Ahora vamos a ver una segunda forma de solucionar este problema. Lo que vamos a hacer es aplicar primero la rotación de 90 grados. Al momento que aplicas la rotación de 90 grados, el eje X0 se va a ir a la dirección de Y0. Estaremos hablando ya del sistema 1, aunque hace falta la traslación para que propiamente sea el sistema 1. Bueno, aplicamos esta primera rotación y los ejes se acomodan tal como los estás viendo. Una vez que tienen este acomodo, aplicamos los desplazamientos. En este caso, el desplazamiento para el nuevo X sería 2 y el desplazamiento para el nuevo Y sería menos 3. Como se observa el movimiento que está representado en esta animación. Entonces aquí nos quedaría nuestro X1 y Y1. A la hora de que desarrollamos esta multiplicación matricial, obtenemos exactamente el mismo resultado que el caso anterior. La realidad es que existe más de una forma de resolver este problema. Sin embargo, cualquier secuencia de movimientos que realices, tanto rotaciones como traslaciones, lo que importa es que al final obtengas exactamente la misma matriz que nos representa la disposición que hay entre estos sistemas cartesianos. Bueno, entonces, otra de las formas de resolverlo, sin aplicar tantas rotaciones y traslaciones, sería aplicando o utilizando directamente la definición. Si nosotros observamos y particionamos esta matriz en los respectivos vectores, como lo habíamos mencionado en diapositivas anteriores, podemos analizar o podemos encontrar la forma que debe tener n, s, a y d. Bueno, en el caso de n, que nos indica la dirección del eje x1 con respecto al sistema 0, aquí podemos observar que el nuevo x, el x1, se encuentra en la dirección de y. Por lo tanto, el vector unitario que nos denota esta disposición del eje x1 con respecto al sistema 0 sería 0, 1 porque está en la dirección de y 0. Y luego viene el análisis del vector S. El caso del vector S nos denota la dirección del eje Y1 con respecto al sistema 0. Y1, si observamos, se encuentra en la dirección de menos X. Por lo tanto, el vector unitario que nos denota esta orientación sería menos 1 para X, 0 y 0. A, en este caso, sería la dirección del eje Z1 con respecto al sistema 0. Como las rotaciones se están produciendo alrededor del eje Z, los Z no cambian de dirección, se mantienen paralelos, y entonces el nuevo Z, el Z1, se encontraría dispuesto paralelo al eje Z0. Por lo tanto, los componentes X y Y son 0 y 1 para Z. Y por último, lo que ya sabíamos, el vector de desplazamiento nos indica dónde se encuentra el origen del sistema 1 con respecto al sistema 0. En este caso, observamos que las coordenadas del sistema 1 se encuentran 3 unidades para X, 2 unidades para Y. Y bueno, esta sería la forma de resolverlo mediante la definición de la matriz de transformación homogénea. Ahora vamos a revisar cuál es la forma que debe tener la inversa de una matriz de transformación homogénea. Si recordamos, la matriz de transformación homogénea lo que hace es cambiarnos el origen de los sistemas cartesianos, el 1 con respecto al 0, a través de un vector de desplazamiento. Una vez que se encuentra en el nuevo origen, aplicamos la matriz de rotación para encontrar la nueva orientación del sistema Z1 con respecto al 0. Y bueno, este resultado sería descrito por la matriz que nos lleva directamente del 0 al 1. Esto ya lo habíamos mencionado, es la matriz de transformación homogénea H. Entonces, esta matriz nos sirve para establecer una relación de coordenadas o una conversión entre coordenadas expresadas en el sistema 0 para un mismo punto y en el sistema 1. Entonces, la matriz de transformación homogénea inversa
sería la matriz que nos lleva del sistema 1 al sistema 0. Para eso tendríamos que quitar la rotación. Una vez que corregimos la rotación, quitamos el desplazamiento. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar o analizar que x0, y0, z0 corresponden a las coordenadas del punto P en el sistema 0, mientras x1, y1, z1 corresponden a las coordenadas del punto P en el sistema 1. Si yo hago esta equivalencia, puedo simplificar esta notación y sustituir x0, y0, z0 de este vector por el vector P0 y un escalar 1. Entonces, del lado derecho tendría las coordenadas del sistema 1, serían x1, y1, z1, lo sustituyo por el vector P1 y un escalar 1. Aquí, para simplificar la notación, tengo la submatriz de rotación R, el vector de desplazamiento D, un vector constante que es nulo, de 1 por 3, y un escalar 1. Esto me estaría formando a la matriz H. Vamos a analizar lo siguiente. La matriz H es una matriz que me va a permitir determinar la relación de coordenadas que hay, tomando como origen el sistema 0 y nos lleva al sistema 1. Por lo tanto, la matriz de transformación homogénea inversa sería una relación matricial que nos llevaría del sistema 1 al sistema 0. Lo primero que vamos a hacer es rescatar en la parte vectorial de P0. Si nosotros expandimos el producto de arriba, en el reglón de arriba, P0 sería igual a D más R por P1. Bueno, aquí está al revés, pero la idea es que la suma es conmutativa. Entonces, como me estorba R, le aplicamos R inversa, que sería la submatriz de rotación. Una vez que aplico R inversa, voy a obtener este producto de aquí, R inversa por P0, igual a R inversa por D, más R inversa por R. Esto sería la matriz de identidad y eso está multiplicando a P1. Aquí el objetivo es despejar P1. Si yo despejo P1 de aquí, voy a obtener lo siguiente. P1 es igual a R inversa por P0 menos R inversa por D. En el caso de las matrices de rotación, todas las matrices de rotación son ortogonales. Por lo tanto, yo puedo sustituir la rotación inversa por una rotación traspuesta. Sustituimos en esta ecuación y lo que obtendría sería que P1 es igual a rotación traspuesta por P0 menos rotación traspuesta por D. Esto lo volvemos a escribir de una forma matricial y lo que voy a obtener es que P1 con 1 me estaría formando el vector del lado izquierdo, entonces esto me estaría formando las coordenadas del sistema 1 igual a una matriz que tenemos aquí que multiplicaría al vector P0 con 1. Esta matriz, bueno, pues ya está acomodada de tal forma para que podemos factorizar esto o podemos expandir esto a partir de este reglón. Y esto tiene nada menos que la forma de H inversa. Es lo que estamos buscando, una relación que nos lleve del sistema 1 al sistema 0. Por lo tanto, la matriz de transformación homogénea inversa tendría esta forma. La submatriz de rotación es una rotación traspuesta. En el caso del vector de traslación sería menos rotación traspuesta por D. Observe que aquí tenemos una matriz de 3 por 3 multiplicando un vector de 3 por 1, por lo tanto obtenemos un vector de 3 por 1 y el resultado es consistente. Vamos a revisar un caso particular. Supongamos que yo lo que tengo como matriz de transformación homogénea es una matriz que solamente contiene traslaciones, es decir, que la submatriz de rotación es una identidad de 3 por 3. Si yo comparo con la definición de la matriz de transformación inversa homogénea, bueno, pues tendría que obtener los cálculos, rotación traspuesta, para encontrar la nueva matriz de orientación y menos rotación traspuesta por D para encontrar el vector de desplazamiento. Bueno, en este caso ya dijimos que la matriz de rotación es una identidad, por lo tanto, al momento de tomar la rotación traspuesta sería identidad traspuesta, que nos queda la identidad. Y al momento de desarrollar este producto, que sería menos rotación traspuesta por D, pues tendría menos identidad por D, por lo tanto tengo menos D. Entonces, la matriz de transformación homogénea inversa, para el caso de una matriz de traslación, tendría esta forma. Una identidad y solamente le aplicamos un cambio de signos al vector de desplazamiento. ¿Y cómo se puede interpretar esto? Bueno,
Simplemente cuando yo voy del sistema 0 al sistema 1, vamos a suponer que recorro distancias positivas para llegar del 0 al 1. Un caso particular, vamos a trasladarnos 2 unidades en X. Entonces, para llegar del sistema 1 al sistema 0, tendría que regresarme por donde vine. Tendría que aplicarle una traslación de menos 2 unidades en X. Si lo mismo sucede en Y, bueno, si yo avanzo una cantidad positiva para llegar del 0 al 1, tengo que hacerle un cambio de signo en el desplazamiento para llegar del 1 al 0. Tengo que regresarme por donde vine. Y esto es lo que significa, o es la interpretación que tenemos a la hora de ponerle este signo al vector de desplazamiento. Ahora vamos a ver el caso de una matriz de rotación homogénea. En el caso de este tipo de matrices, sabemos que el vector de desplazamiento es nulo. Por lo tanto, yo quiero aplicarle la definición para obtener la matriz de transformación inversa. Primero analizamos la parte de rotación. La submatriz de rotación solamente requiere que le hagamos la operación traspuesta. En el caso del vector de desplazamiento, como se calcula como la menos rotación traspuesta por el vector d, pero en este caso el vector d es nulo, lo que obtenemos como resultado pues es un vector nulo. Por lo tanto, la forma de la rotación homogénea inversa sería aplicarle una traspuesta a la submatriz de rotación. Si lo vemos desde el punto de vista global, sería aplicarle la traspuesta a toda la matriz de rotación homogénea para poder calcular su inversa. ¿Cuál es la ventaja de hacer este cálculo simplemente aplicando la traspuesta? Bueno, pues que desde el punto de vista computacional evitamos la aplicación de métodos numéricos como Gauss-Jordan para poder calcular la inversa, o cualquier otro método que tú sepas, o cualquier método numérico. Desde un punto de vista computacional te va a llevar más tiempo aplicarle un método numérico que te calcule la inversa de una matriz que simplemente aplicar la traspuesta. Otra de las conclusiones que podemos obtener aquí es que simplemente rotación traspuesta significa rotación inversa. Ya demostramos que la de rotación pura es ortogonal. Y si tú conoces el parámetro que te llevó a hacer la aplicación de la rotación, tú quieres calcular la rotación inversa, simplemente te tienes que regresar en el movimiento. Ya habíamos visto eso en el video anterior. Por ejemplo, si yo aplico una rotación de θ en un eje cualquiera, por ejemplo z, entonces la inversa de esa rotación en z, cantidad θ, sería una rotación en z, cantidad menos θ. Por lo tanto, si yo conozco los parámetros que dieron origen a esta matriz de rotación homogénea, simplemente le cambio el signo al parámetro y con eso puedo obtener la inversa de la rotación homogénea. Veamos el siguiente ejercicio. Yo tengo una transformación que me lleva del sistema 0 al sistema 3. La transformación que me lleva del sistema 0 al sistema 3 está dado primero por una traslación en el eje X, una cantidad L1, seguida de una rotación en Y, cantidad θ, y luego una traslación en Z, cantidad L2. Bueno, yo quiero encontrar la transformación inversa del 0 al 3. Sería la transformación que me lleva del 3 al 0. Si desarrollamos este producto matricial, lo que voy a obtener es esta matriz de forma explícita. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. De aquí en adelante nos daremos cuenta que se requerirá de realizar la multiplicación de varias matrices para hacer el análisis cinemático de algunos cuerpos sólidos. En este caso, pues voy a analizar los eslabones de un manipulador, bueno, más adelante. El chiste es que para simplificar los cálculos, lo más recomendable es utilizar un paquete computacional. Yo en mi caso utilizo MATLAB, me gusta mucho prácticamente para todo. Y pues tengo un toolbox, un pequeño toolbox muy sencillo, en el que he escrito varias funciones que me sirven para simplificar este tipo de cálculos. Incluso me sirve para hacer la representación de un diagrama cinemático de un manipulador, sería lo paralelo. Y próximamente realizaré un video donde demuestro cómo se usa y cuál es su utilidad. Por lo tanto, te invito a verlo. Bueno, aquí termina el paréntesis. Entonces, regresando al problema, voy a obtener la solución regresándome en los movimientos. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto. Si yo para llegar del sistema 0 al sistema 3 y conozco los movimientos individuales, voy a utilizar la operación inversa con los parámetros con un cambio de signo, es decir, regresarme en los movimientos. Si yo para llegar del sistema 0 al sistema 3, el primer movimiento que hice fue una traslación en el eje X con una cantidad L1,
Entonces va a ser el último movimiento que voy a hacer, pero con un signo contrario. El siguiente movimiento, para llegar del sistema 0 al sistema 3, era una rotación en Y, cantidad θ. Entonces, un movimiento anterior al que estoy proponiendo, en el caso del 3 al 0, sería aplicar la rotación en Y, pero con signo contrario, en menos θ. Y si el último movimiento que yo hice para llegar del sistema 0 al sistema 3 fue una traslación en Z, cantidad L2, entonces para llegar del sistema 3 al sistema 0 va a ser el primer movimiento que voy a aplicar, pero con el parámetro negativo. Sería una traslación en Z de menos L2. Esto me daría ya como resultado, bueno, ya desarrollando esta multiplicación de matrices, el 3 al 0, me daría como resultado la matriz que tengo aquí abajo. Bueno, la solución que les presenté es muy conveniente cuando yo conozco todos los movimientos individuales que me llevaron de un sistema a otro. Pero si yo no conozco estos movimientos individuales, la mejor opción que tengo es aplicar la definición de la matriz de transformación homogénea inversa. En este caso, bueno, pues tendría que particionar la matriz que me lleva del 0 al 3, que es lo que yo conozco desde un punto de vista numérico, particionarlo en la matriz de rotación y el vector de desplazamiento y aplicar la definición. Por lo tanto, pues tengo que encontrar primero la matriz de rotación que me lleva del 0 al 3. Si yo conozco la matriz de rotación que me lleva del 0 al 3, entonces para la operación inversa tendría que encontrar su traspuesta. Aquí simplemente pues aplico la traspuesta. Y después analizo el vector de desplazamiento. En el vector de desplazamiento, como yo ya obtuve también la rotación traspuesta, pues tendría que aplicar esta rotación traspuesta que multiplica a este vector que tenemos aquí encerrado. Si yo aplico entonces esa operación, me daría que la transformación del 3 al 0 es igual a la menos rotación traspuesta que me lleva del 0 al 3 por la multiplicación del vector d que me lleva del 0 al 3. Si sustituimos todo este resultado, lo que voy a obtener como resultado es este vector que estoy señalando aquí con el mouse. Y ahora sí, teniendo ya la forma de la matriz de 3 al 0, la submatriz de rotación y el vector de desplazamiento del 3 al 0, pues lo que voy a hacer es construir la matriz que me lleva del 3 al 0. Si nosotros comparamos este resultado que acabo de obtener con la definición, nos vamos a dar cuenta que es exactamente el mismo resultado en el que obtuve la transformación del 3 al 0 aplicando el regresarse en los movimientos. Pero bueno, esto solamente se puede aplicar si conozco todos los movimientos individuales que me llevaron del 0 al 3. Hasta aquí hemos llegado al final de este video. En el próximo video te estaré hablando sobre el uso del Toolbox que te mencioné hace unos instantes. Te proporcionaré el enlace de descarga por si lo quieres utilizar y pues desarrollaré algunos ejemplos. Te invito a que si no estás suscrito te suscribas y actives la campanilla para que no te pierdas el próximo video. Nos vemos, hasta luego.